Hola, bienvenido a Cultura Espiritual. Es una bendición para mí volver a tener tu presencia en este medio digital para poder dialogar sobre espiritualidad, iglesia y fe. Estoy contento de que puedas tener este interés sobre estos temas. Y el día de hoy quiero que podamos estar dialogando sobre ah, el discipulado y la paciencia. Considero que son temas que pueden ser sumamente beneficiosos para meditar, para reflexionar, para cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo y ver ciertas líneas de pensamiento con respecto a ese tema. Lo primero que me gustaría iniciar en esta charla es la forma en que se discipuló durante el Nuevo Testamento. Cómo los discípulos, como aún nuestro Señor Jesucristo, aún los apóstoles, nos revelan a través del testimonio de las Escrituras la formación de discípulos y cómo esto puede llegar hasta nosotros para un beneficio. Es algo que considero que va a ser importante para ti y para mí. De las primeras cosas que me gustaría resaltar con respecto a la forma en que ellos discipulaban es siempre en base a la imagen y a la figura y al comportamiento de Jesús. Pueden hacer aquí una pregunta. La pregunta que podríamos estar haciendo en este momento es, ¿qué es discipular? Bueno, discipular vendría a ser la forma en que un cristiano o alguien que sigue a Jesús va a ayudar a otro a que se vuelva también un seguidor. Ahora, un seguidor comprometido, un seguidor que toma la decisión de ser lo más parecido al maestro en todos los ámbitos, en una transformación total. Y para eso se requiere pues una línea o una actitud de paciencia con la persona con la que se va a estar trabajando. Entonces, cuando hablamos de eso, estaríamos pensando que debería de ser ese nuestro trabajo. Recordamos pasajes, por ejemplo, de Mateo capítulo 28, ¿no? La gran comisión, cuando se menciona que vayamos a todas partes, se menciona, y que se hagan discípulos, y se vienen las indicaciones pero dice, enseñándoles todas estas cosas. Entonces, una de las misiones en cuanto a la misión global de la evangelización es formación de discípulos. Y esta formación de discípulos, pienso que la iglesia del primer siglo, lo que tenían en mente era que tenían que basarse en las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús van a ayudar completamente a los cristianos a volverse más y más y más como lo primordial que ellos tendrían, que se pueda formar la imagen de Jesús en cada uno de ellos. Ese es uno de los ejemplos que tú y yo debemos de tener para poder empezar a meditar sobre el tipo de discipulado que manejamos. Pero dentro de ese discipulado podemos encontrar ciertos temas recurrentes de la vida de Jesús, de los creyentes en Jesús en el Nuevo Testamento. Una de las prácticas que son muy sonadas que vamos a encontrar es la oración. Dentro de este discipulado que encontramos en la iglesia primitiva, vemos una presencia de la importancia de la oración. Y la oración va a jugar un papel importante en la vida de Jesús, en la forma en que Él lo hace y en la forma en que los discípulos y los apóstoles y las nuevas generaciones también lo van a hacer. Entonces vemos que perseveraban en esta práctica de oración que tú y yo tendríamos que, considero que podríamos considerar para nuestra vida espiritual y nuestra vida en comunidad, en iglesia. Pero ¿por qué la oración? Vemos ejemplos, por ejemplo, de Jesús yéndose a lugares de silencio, yéndose a lugares donde Él está apartado de los demás y hace oración. Vemos en los evangelios cómo antes de Él poder estar yendo a ciertos lugares, Él siempre va a dejar un tiempo importante en cuanto a la oración. Aún antes de su martirio, aún antes de la crucifixión y sufrimiento del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, él va a tener un tiempo de oración. Y de hecho le pide a alguno de sus seguidores, de sus discípulos, que oren con él. Y recordamos esa escena, que ellos quedan dormidos. Entonces,
La oración es algo importante. Encontramos, por ejemplo, evidencias en el Nuevo Testamento, en cartas escritas en el Nuevo Testamento de orar sin cesar. O sea, una actitud de permanecer en una oración constante en nuestras vidas. Una oración que no solamente es algo que se hace dentro de un servicio dominical, o no solamente es algo que se hace de manera habitual por el tema de la comida, sino que es una charla constante de plática, de meditación, de reflexión con Dios. Lo interesante de la oración es que la plática con Dios tiene dos vías. Uno habla con Dios, pero va a haber una respuesta también por parte de Dios. Y la respuesta por parte de Dios, la oración, nos ayuda a reflexionar más y más sobre cómo Dios nos responde. Siempre va a haber una respuesta de Dios a necesidades que tenemos. Con paciencia Él la va a dar. Y nosotros tenemos que estar atentos a la forma en que Dios puede darnos esa hermosa respuesta. Pero dentro de ese discipulado que vemos en el Nuevo Testamento, la oración está presente. La oración está ahí para hacernos reflexionar. También algo bien importante en cuanto al discipulado está la comunidad de fe, es decir, la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Y hay una gran conexión en que un discípulo necesita de otros discípulos para poder vivir su vida en discipulado. En la idea de que una persona pueda llegar a ser como Jesús, que pueda convertirse y ser más espiritual sin la necesidad de una comunidad, está ajena a la práctica que hacían las personas de la iglesia primitiva. Vemos una insistencia empujando a que la gente tiene que convivir con las demás personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué tengo que yo estar conviviendo con más personas? Porque sin lugar a dudas, cuando estamos con otras personas es cuando puede nuestro conocimiento de Jesús ponerse en práctica. Si bien en estos lugares de una comunidad de fe podemos ejercitar cosas buenas, podemos también ser desafiados, pero también podemos prepararnos para poder practicar lo que hacemos aquí afuera, en una vida diaria. La comunidad nos enseña varias cosas, porque si a mi hermano, a mi compañero de fe que veo, no le tengo paciencia, no le tengo amor, no, me es difícil una relación con él, eh, y es alguien que estoy viendo, ¿cómo es posible que yo diga que amo y que respeto a Dios a quien no veo? Y ya sabes a qué pasaje estoy tratando de parafrasear, ¿no? ¿Recuerdas esa primera carta de Juan? Y la primera carta de Juan, el apóstol está diciendo que una de las características importantes dentro de la vida de fe del cristiano, del discipulado, pues va a ser vivir en comunidad. Eh, Y una de las cosas que podríamos tener en consideración en cuanto a vivir en comunidad es que nuestra época en la que vivimos, ah, como que hay una insistencia a no querer batallar, no querer tener dificultades con otras personas. No, a veces eh, el convivir con otras personas tal vez no sea tan atractivo para la actualidad en una época secular que mencionábamos en sesiones anteriores, en una generación en donde la individualización está muy centrado y donde la pluralidad de pensamientos y de todo lo que encontramos pues también está muy presente. Y decir, bueno, pertenecer a una comunidad puede volverse retador. Pero es algo que hacía la iglesia primitiva y que es bueno para nuestro discipulado y para nuestra forma de transformación en convivencia con las demás personas. Y la primera carta de Juan lo menciona. Es muy interesante que en la primera carta de Juan el apóstol menciona que ellos fueron testigos en el capítulo 1 del 1 al 4. Y en el versículo 4 él menciona, para que sean completamente felices. Y me encanta esta expresión,
Porque el que mencione el que podamos llegar a ser completamente felices, habla de que en la fe podemos lograrlo. Nos da las pautas para poder lograrlo. Y nos dice que ellos vieron, que ellos tocaron, que ellos contemplaron a Jesús. Y que lo que ellos contemplaron se lo nos los están transmitiendo. Y que si creemos a su testimonio, tenemos comunión con ellos, con el Padre, y eso nos va a causar en nosotros una plenitud de felicidad. Y entonces, lo que ellos nos cuentan de Jesús, si perseveramos en ese testimonio y en esa enseñanza, es buena. Y Jesús vivió en comunidad, vivió cercano de otras personas. Vivir en comunidad nos puede traer beneficios, por ejemplo, en una moldear el carácter, nuestra ética, estar conscientes de nuestro trabajo y mayordomía, de el servicio a otras personas. Encontramos consuelo cuando estamos pasando por sufrimiento y persecución y estamos constantemente siendo motivados en el regreso de Jesús. Estamos siendo consolados y teniendo esperanza del regreso de Jesús por la cristiandad, por las personas que han sido fieles. Entonces, la comunidad es algo importante dentro del discipulado que hizo la iglesia primitiva en el primer siglo y que podemos considerar sumamente importante también para nosotros, más que nada en el contexto en el que estamos viviendo. Podría ser una herramienta muy útil y muy fuerte. Si en este momento el tema de la comunidad, de la iglesia, es difícil para ti, ah, me gustaría escucharte. Puedes poner tal vez algún comentario, las cosas desafiantes que han pasado en tu vida por buscar una comunidad y que tal vez ha sido difícil. Una de las cosas que pueden recurrir eh, comúnmente cuando hablamos acerca de pertenecer a una comunidad para desarrollar un discipulado o crecer. He escuchado, por ejemplo, ocasiones en las que mencionan que en la búsqueda de una iglesia perfecta o una comunidad perfecta. Ahora, si bien cada comunidad o cada congregación, podríamos decirlo de esta manera también, llegan a tener personalidades. Puede haber congregaciones muy extrovertidas, puede haber congregaciones muy introvertidas. O sea, una congregación muy extrovertida puede ser de un grupo de cristianos que son muy expresivos, que son que hablan mucho, que tienen mucho contacto. Y puede haber congregaciones que también puedan ser introvertidas, es decir, puede ser personas más serias, personas más reservadas, y no tiene nada de malo. Eh, los perfiles tal vez de congregaciones, ¿no? Porque dependiendo de cada persona que esté ahí y de su personalidad, pues van sumando. Lo más ideal que pudiera ser es que la congregación pueda tener variedad de personalidades, pero eso se entiende y eso se respeta y eso cada congregación tiene sus desafíos dependiendo de el tipo de personalidad que está teniendo y desarrollándose de manera interna ah, en ese grupo. Pero sí me gustaría hablar sobre el tema de la iglesia en busca de una iglesia perfecta. No, la, la noticia que quisiera darte es que como están formadas por personas, las personas como yo no somos perfectos. Y seguramente las personas como tú y otras personas tampoco son perfectos, sino que están en esa lucha de transformación constantemente en su discipulado. Así que cuando llegues a una comunidad, darles un poco de gracia, como la gracia que tú y yo nos gustaría recibir. Seguramente eh, todas las comunidades donde estemos va a haber áreas en las que están tratando de mejorar y crecer y esforzarse. Por ejemplo, la iglesia primitiva en la iglesia de Corinto tenían dificultades. Si no, te invito a que te des un tiempo a leer esa primera carta de Corintios y veas las dificultades que tenían. Por ejemplo, la iglesia que estaba en Tesalónica, también puedes leer la carta que se dirigió a ellos y las dificultades que ellos llegaron a tener. Podemos ver, por ejemplo, otros tipos de relatos que encontramos en el Nuevo Testamento, las cartas que se estaban dirigiendo y los problemas que posiblemente estaban desarrollándose. Ah,
pero aún aunque existen los problemas y dificultades, no hay una licencia para dejar de congregarnos, para dejar de buscar amigos y hermanos en nuestra comunidad de fe. Entonces yo te aliento a que si tú estás deseoso de vivir una vida espiritual, genuina, grande, en devoción, acercándote más a la figura de Jesús para llegar al Padre, bueno, es necesario una comunidad. Y te animo a que busques. Ahora, si en esa búsqueda de la comunidad, yo te invito a que consideres que en donde tú estés hay gente como tú y como yo en esa lucha de querer parecerse más a Jesús, pero que luchamos con situaciones complicadas. Entonces, eso es lo que vemos primeramente en una iglesia primitiva, en cosas que podríamos tomar como discipulado. Eh, Veo cosas en los pensamientos paulinos, por ejemplo, cuando Pablo menciona que sean imitadores de él como él es imitador de Cristo. Es decir, Pablo está mencionando, así como yo estoy concentrado en Cristo, si ustedes me imitan, es porque están deseosos en imitar a Cristo. ¿Ok? En ningún momento Pablo está tratando de decir que él es algo independiente de la figura de Cristo. Así que la doctrina de los apóstoles, la vida de los apóstoles, la forma de vivir de la iglesia primitiva era ser como Jesús, parecerse a Jesús, conectado con una de las principales virtudes de Dios, la paciencia en cuanto a eso. Dios es paciente, Dios no anda a las prisas. Me gusta una frase que menciona que la prisa es del diablo y la paciencia es de Dios. Jesús fue paciente y una de los sellos distintivos que tú y yo tenemos que tener es ser pacientes con nuestros hermanos para que puedan desarrollarse en la fe cristiana. Busquemos y rescatemos el concepto de la paciencia. Busquemos discípulos, no números. Entonces busquemos tener una perspectiva en cuanto quiero formar discípulos, no simplemente números. Y eso tiene que ver mucho en cómo vemos ciertos pasajes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, pues dice, ¿cuál es la prioridad? Y si nosotros, todo lo que se menciona ahí en Mateo capítulo 28 en cuanto a la misión, todo es bien importante. Pero, por ejemplo, si para nosotros el fin es el bautismo, si decimos, ok, el discípulo ya, cuando una persona se bautiza, pues ya, simplemente ya no hay nada más, ya se quedó. Yo sé y yo entiendo que podríamos estar escuchando esto y decir, no, 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 si una persona se bautiza hay que seguir ayudándolo. Pero en la práctica podemos meditar qué es lo que sucede en ocasiones. Si pudiera ser que en la práctica pues una persona se bautiza y pareciera como que lo empezamos a dejar solo o sola, que pues ya ya hiciste ya te comprometiste con el Señor y ahora pues tú solo, ¿no? Se deja a la deriva. Eh, Como si hubiese una tranquilidad por parte de la comunidad de fe, de decir, si se bautizó eh, ya cumplimos, ya no hay nada más que hacer. Eh, pero si ponemos como prioridad el discipulado, ir a ser discípulos, que de hecho ahí en la gramática el imperativo es hacer discípulos, y luego los demás verbos no vienen en imperativo, pero hacer discípulos conlleva enseñándoles todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si tuviéramos en nuestra mente es hacerlos discípulos. Y una persona no siempre se está entrenando para ser discípulo constantemente. Y si ese fuera nuestro pensamiento, entonces nuestra carrera con la gente no se acaba cuando se bautizan, sino que nosotros estamos conscientes de que esa persona se está entrenando para que sea más y más y más y más y más como Jesús. Entonces, ese puede ser un buen reto para nuestra espiritualidad en comunidad con los hermanos, es pensar, ok, voy a ser discípulos. Y las personas tienen que volverse discípulos.
Y tiene que haber un testimonio de que la persona realmente cambió y se volvió un discípulo en su forma de vida y de comportamiento de lo que está haciendo. Entonces, algo que podemos tomar. Podemos tomar también conceptos en nuestro discipulado para entrenarlos acerca de los pobres, de los marginados, la importancia de las familias, de los hogares, de todo lo que estamos viendo y considerando con ello. El discipulado es un tema sumamente interesante. El discipulado es un tema que creo que nos puede dejar una enseñanza sumamente buena. Y yo espero que a través de esta charla que hemos tenido, que hemos platicado, pues podamos estar indagando más y más en nuestro discipulado.